Hola, buenas noches. Estamos nuevamente acá con ustedes en sus hogares y gracias por tener este tiempo para poder seguir creciendo en la palabra del Señor. Estamos estudiando el libro de Santiago y el curso se llama Una fe en acción. Y hoy pues tengo el privilegio de tener a nuestro buen amigo Alberto López. Alberto López. Bien, bueno, muchas gracias, pastor. Gracias de tenerme aquí otra vez. Bueno, y Alberto López es de México, del Distrito Federal. Y entonces todos nuestros amigos mexicanos hacen las manitas así. Amamos a México, tremendo país. Algunos le llaman el gigante dormido. Sí. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque va a haber un avivamiento en México como nunca antes. Oh, Y ya está pasando, y entonces a todos los que nos miran en México también los saludamos, los bendecimos. Y si tú nos estás viendo desde otro país también, si puedes escribir desde donde nos miras, eso también es una cosa que nosotros disfrutamos mucho, porque podemos ver cómo la palabra de Dios con esta tecnología puede llegar a diferentes lugares. Bueno, antes de empezar nuestro estudio del día de hoy, quisiera hacer algunos anuncios que son muy interesantes. Y el primero es que este domingo, julio 12, regresamos al edificio en Victory. Claro, tienes que registrarte y allí en los primeros comentarios está el link para que te puedas registrar en Eventbrite, y allí te puedes inscribir y poner cuántas personas van a ir, porque tenemos cupo limitado. De hecho, creo que ya solo nos quedan como 90 espacios disponibles para este domingo, así que si no te has inscrito, tienes que inscribirte. ¿Por qué? Porque si llenamos el cupo limitado, no vamos a poder aceptar más gente. ¿Pero cómo va a ser eso? Que no van a poder aceptar más gente en la iglesia. Estamos siguiendo las ordenanzas, las instrucciones de las autoridades estatales y locales, y vamos a usar nuestros edificios solamente al 30% de capacidad. Entonces eso es para poder mantener los 6 pies de distanciamiento, y vamos a tener una línea en medio, vas a tener que usar máscaras. Es un poquito diferente, pero la bendición es que vamos a estar juntos nuevamente adorando al Señor Jesucristo. Así que si no te has registrado, te insto a que lo hagas ya, porque nos quedan pocos espacios disponibles para este domingo. El próximo anuncio es que si tú no has podido ver las lecciones anteriores de este estudio, tenemos un website que también ahí está el link, donde tú puedes encontrar cada uno de los estudios y puedes ver cada una de las notas también. Entonces es interesante que ahí puedan estar todas las lecciones que hemos tenido. También al final de nuestro curso, al final de esta plática, vamos a estar en una charla en Zoom, y ahí está también el link para que tú te puedas inscribir en Zoom para hablar. Y yo creo que a mí me encanta mucho cuando hacemos estos grupos, porque el programa de Zoom nos manda aleatoriamente con las personas que no sabemos, a veces no conocemos, y cada miércoles qué interesante conocer a otras personas y también saber cómo ellos están disfrutando y cómo ellos están participando y aprendiendo de este curso. Bueno, así que hoy entonces vamos a seguir con nuestro curso de Santiago y estamos en el capítulo 1, y la clase de hoy es una clase muy interesante porque se llama Venciendo las Tentaciones. Pero antes de iniciar nuestra clase, quisiera que recordáramos el verso lema de este estudio. Es un verso muy sencillo, que supuestamente ya no lo tenemos que saber de memoria, pero si aún no te lo sabes de memoria, te invito para que hoy lo podamos repetir todos juntos. Ahí donde estás, si lo puedes repetir, es Santiago 1:22, lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, y dice así: no solo escuchen la palabra de Dios. ¿Lo repetimos? No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Repitamos esa parte. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Ahora repitámoslo todo el verso completo. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica.
De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Santiago 1:22. Y este verso es el fundamento de este estudio. Este verso es la base, porque todo lo que vamos a estar hablando, todas las lecciones están directamente relacionadas en cómo aplicarlos en nuestro diario vivir. Es importante saber teología. Es importante saber escatología, es importante tener mucha teoría acerca de la palabra de Dios, pero si hay algo que es profundo, si hay algo que es importante, si hay algo que vamos a hacer, le honra al Señor y le agrada a Dios que hagamos, es que todos estos conceptos los llevemos a la práctica y especialmente al diario vivir. Así que empecemos leyendo en nuestra clase de hoy, que se llama Venciendo la Tentación, y los versos que vamos a estar hablando es Santiago 1, verso 12 al 18. En estos 6 versos vamos a basar la lección del día de hoy. Así que si me pueden acompañar, los vamos a leer ahora. Y dice así: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da luz la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posición. Entonces, miremos qué interesante en este capítulo de Santiago, que nos está hablando en estos versos acerca de las tentaciones. Y antes de poder entrar a lo que es la lección en sí, quiero hacerles esta pregunta: ¿quién de nosotros no ha sido tentado? Todos, no importando si tú has estado con 1 año de ser cristiano, si tienes 5, si tienes 10, nadie podría decir, miren, yo nunca he sido tentado, o yo nunca he tenido estos malos pensamientos, o yo nunca he tenido este deseo que sé que a veces no es correcto, porque todos pasamos tentación. Y entonces aquí Santiago nos está dejando saber que las tentaciones están ahí constantemente, tratando de que nosotros nos desviemos del proceso de Dios. Pero miren lo que dice, cómo empieza este pasaje, cuando dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Y en este momento lo que Santiago nos está tratando de decir acá es que hay 2 clases de situaciones acá. Unas son pruebas y las otras son tentaciones. Por supuesto, nosotros como cristianos enfáticamente decimos que Dios no tienta a nadie. Dios no nos tienta. Dios a veces nos da pruebas para que crezcamos, para que nos arraiguemos más en Él, para que podamos ejercer más fe. Pero las tentaciones no provienen de Dios, sino que por el contrario, provienen del enemigo. Entonces quería dejar claro eso, porque algunas personas piensan que a veces Dios los metió en un problema y que los está tentando. Dios no hace nada de eso. Dios lo que quiere es que nosotros podamos ser más que victoriosos. Dios lo que quiere es que nosotros estemos en control de estas tentaciones. Así que si nosotros pudiéramos preguntarnos, ¿cómo puedo vencer la tentación? Creo que podríamos hablar de 3 cosas básicas, 3 cosas simples con las cuales nosotros podríamos vencer las tentaciones. La primera es que tenemos que ser realistas, siendo realista. ¿Qué significa eso? Lo que les estaba diciendo anteriormente, tenemos que reconocer
que las tentaciones están constantemente atacándonos. Y han estado ahí por miles de años, porque es la forma en que el enemigo va a tratar de seducirnos, es la forma en que nuestra carne va a querer hacer su voluntad, es la forma en que se trata de que la gente se aparte de Dios a través de las tentaciones. Miren lo que dice 1 Corintios 10:13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. ¿Qué significa eso? Que todos nosotros somos tentados al nivel donde estamos espiritualmente. Todos nosotros somos tentados al nivel donde estamos espiritualmente. Es cierto, hay personas que dicen, pero ¿por qué cuando busco más de Dios? ¿Por qué cuando estoy tratando de hacer mejor las cosas es cuando vienen estas tentaciones? Nuestro pastor general tiene un dicho que es muy interesante y en inglés dice, next level, new devil. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que vamos creciendo, siempre hay un demonio, hay una tentación más grande que no va a dejar que alcancemos esas situaciones con Dios. Ahora, el ser tentado nos pasa a todos lo experimentamos, pero hay algo que tenemos que reconocer, que el ser tentado, las tentaciones cuando vienen a tu vida, no significa que ya pecaste. ¿Cómo puedo decir eso? ¿Cómo puede usted saber eso? ¿Por qué? Porque Jesús dice que fue tentado en todas las cosas. Hebreos 4:15 nos dice, no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todas las formas posibles, pero nunca cedió a la tentación. Quiere decir entonces que cuando nosotros somos realistas, cuando nosotros sabemos el concepto de que el enemigo va a tratar de atacarnos con tentación, no te sientas culpable. ¿Has tenido a veces malos pensamientos? ¿Has pasado por situaciones donde te sientes a lo mejor fracasado, sientes que a lo mejor Dios está tan lejano que pareciera que tus oraciones no pasan del techo? A lo mejor has pensado, esta persona me cae mal, solo al verla me enoja. Todas esas son tentaciones que no son pecados. Y es aquí donde nosotros tenemos que saber que estos dardos van a estar viniendo constantemente, hoy, mañana y pasado y el otro mes y el otro año, hasta que estemos con el Señor. Entonces tenemos que aprender a cómo manejar estas tentaciones, y la mayoría de estas tentaciones se da aquí en la mente. Así que si tú estás bajo un ataque de pensamientos que sabes que no son buenos, vamos a estar hablando de cómo nosotros podemos cautivar esos pensamientos y empezar a tener victoria cuando nosotros nos enfocamos en lo que realmente vale la pena. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para vencer las tentaciones es que tenemos que ser realistas de que es una situación constante en nuestras vidas. Alberto, si nos puedes platicar acerca de la parte 2 de esta situación, estrategia de cómo vencer las tentaciones. Bueno, ahí donde están en sus casas, tienen la tentación de no ver esto, háblenle a su esposa, háblenle a sus mujeres, porque vamos a darle las soluciones para vencer estas tentaciones. Y una de las primeras es siendo responsable. Eso quiere decir que tenemos que ser responsable. Y ya lo decía en Corintios 10:13b, dice, más bien cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida, a fin de que puedan resistir. Cualquier tentación que nosotros tengamos, vamos a poder resistirla, pero tenemos que ser responsables y también aceptar la responsabilidad. No podemos estar culpando a alguien más de nuestros problemas, de nuestras tentaciones. En el versículo 3 dice que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Dios no tienta. Pero nos encanta a nosotros culpar
a todos. Nos encanta culpar a nuestra familia, nos encanta culpar al gobierno, a la sociedad, ahora al coronavirus, al medio ambiente lo culpamos, pero a la persona tal vez que está más cerca de nosotros la culpamos más. Muchas veces nosotros tenemos la tendencia de culpar a nuestra esposa de nuestras propias tentaciones, y eso no puede hacer. Nosotros tenemos la posibilidad de ser responsable y no culpar a Dios. Algo que me venía a mí en la mente es decir que cuando yo conocí a mi esposa era como si fuera un helado de fresa. Ese era un helado, o sea, y me gustaba, y a mí siempre me ha gustado de fresa, eso siempre lo compartí así, y yo siempre he tenido esa debilidad de ese helado de fresa, y hasta la fecha ella ha sido mi helado de fresa, pero con el transcurso del tiempo la gente va viendo que hay otros sabores de helado, entonces esas tentaciones son las que a veces uno se tiene que empezar a retractar, porque tentaciones vamos a tener, tentaciones de probar o de ver otros helados diferentes. Si tú ya escogiste tu helado y ese es con el que te vas a quedar toda la vida, quédate con tu helado de fresa. A mi esposa a lo mejor tal vez le gusta el helado de chocolate, por eso me escogió a mí. Así es de que no miren también el helado de otras personas, porque también eso es tentación. No desearás ni codiciarás el helado de otras personas. Esta es una versión diferente. Así es de que si también eso nos tienta, Dios nunca se contradice con su palabra. A veces nosotros pensamos que Dios nos tienta, pero si vamos a las Escrituras, si vamos a la Biblia, Dios siempre está en conexión con todo lo que nos dice en su palabra. Así es de que si tú tienes alguna duda de que Dios te está tentando, ve a la palabra, ve a la Biblia y vas a encontrar lo que Dios dice es lo que tenemos que hacer, y tenemos que ser responsables. No culpemos a Dios de otras cosas. Si tú lo haces, esa es una señal de que eres inmaduro. Así es de que primero tenemos que ser realistas, y segundo, vamos a ser tentados todo el tiempo. En las mañanas, en la noche, cuando te despiertes, vas a tener la tentación. Así es que tenemos que dejar esas excusas y dejar pasar las tentaciones. Bueno, entonces al ser responsables pasamos al siguiente paso, que es que tenemos que estar alertas y preparados. Estar alertas y preparados. ¿Qué significa eso? Miren lo que dice acá Santiago 1:14 al 16. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Santiago 1:14 al 16. En otras palabras, lo que nos está haciendo acá Santiago es que nos está dando una guía práctica de cómo es que el enemigo trabaja. En toda guerra, ya sea guerra espiritual o una guerra física, en toda batalla siempre hay que conocer las estrategias del enemigo. Ahora, este enemigo que nosotros tenemos, que es el enemigo que se llama el diablo, la serpiente antigua, que está desde las primeras páginas de la Biblia, tratando de destruir, tratando de desvirtuar la creación de Dios, ha usado las mismas estrategias, ha usado las mismas tácticas desde hace miles de años. Entonces hoy nosotros podemos conocer más sus tácticas, y eso nos va a dar más fuerzas para vencer esas estrategias que son artimañas viejas. Y eso lo dice 2 Corintios 2:11. Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues dice, no ignoramos sus artimañas. Pregunto, ¿ya conoces tú cuáles son las estrategias, las artimañas, las técnicas que el enemigo utiliza para hacerte caer a veces en pecado? Hay personas que están en un mismo círculo vicioso, tienen la tentación, no pueden vencerla y caen nuevamente en ese pecado que tanto odian. Y cuando caen allí, se sienten tan mal que dicen, ¿ahora para qué voy a seguir? ¿Para qué voy a seguir adelante si nuevamente le fallé al Señor?
Si tú estás en esa posición, te quiero decir algo. El enemigo se ha aprovechado de esa estrategia en tu vida y hoy es una buena oportunidad para poder vencerlo y para poder romper ese patrón y salir vencedor en esa situación. Entonces, ¿cuál es la estrategia del enemigo? Aquí nos la describe en el verso 14 y 15 cómo es que trabaja la tentación. Primero, empieza con el deseo. Empieza con el deseo. Y miren lo que dice acá en el verso 15. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos. Cada uno es tentado cuando tiene sus propios malos deseos. Todos tenemos deseos. Todos tenemos deseos. Hay algunos deseos que son ilegítimos y otros deseos que son legítimos. Por ejemplo, el deseo de comer cuando tenemos hambre, ese es un deseo legítimo. El deseo de abrigarse cuando hay frío, ese es un deseo legítimo. Para los que estamos casados, el deseo de tener intimidad con nuestras esposas es un deseo legítimo. Pero hay otros deseos que son ilegítimos y entonces, por ejemplo, el comer excesivamente y que eso nos hace que si el six-pack se pierda, eso se llama gula y eso es ilegítimo. No deberíamos de hacer eso. Hay deseos que traemos inertes, que traemos adentro de nuestra propia vida, de nuestra propia naturaleza, y entonces contra esos deseos pecaminosos son los que tenemos que pelear. Pero entonces tenemos que reconocer esto. La estrategia del enemigo radica en que va a utilizar nuestros propios deseos, va a utilizar lo que nosotros sentimos para hacernos daño. Cuando una persona se da cuenta de que en realidad todas las tentaciones provienen de sus propios deseos, es cuando uno empieza a rendírselos al Señor. Entonces, el primer paso, las tentaciones vienen de nuestros deseos y tenemos que empezar a rendir esos deseos a Dios. Luego el segundo paso nos habla acerca del engaño. El engaño, así es de que no se sientan, todos estamos engañados. Pero algo que me llamó la atención dice que la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos arrastran y nos seducen, como ha dicho el pastor. Y Satanás siempre va a utilizar una carnada. Él siempre tiene algo para lanzarla al suelo. Pero ¿saben cuál es la carnada mejor de Satanás? La mejor carnada es que nos conoce perfectamente y sabe nuestros pensamientos, sabe nuestros deseos, no solamente nuestros pensamientos o los deseos que pensamos, sino los deseos de nuestro corazón. Y ahí es donde Él actúa, porque Él actúa siempre en las tinieblas y nosotros, yo pienso que cada persona tenemos ese lugar donde Él sabe dónde darnos esas cosas, donde Él tirar el anzuelo, porque sabe que vamos a caer. Pero nosotros tenemos que resistirnos, pero a veces nosotros somos tan orgullosos a veces que decimos, no, ¿sabes qué? Eso yo lo puedo controlar. Y ¿saben qué? Hay una línea muy fina que divide entre la tentación y caer en el pecado. Así es de que no podemos ser orgullosos y decir, esto yo lo puedo controlar, yo sé hasta dónde voy a llegar, porque después de eso se vuelve en una decepción. Así es de que esto siempre comienza con el deseo, pero después Satanás, él mismo lo devuelve a una decepción. Y esa decepción solo nos crea de que tenemos desobediencia hacia el Señor. Cuando nosotros leemos la primera historia en la Biblia de Adán y Eva, ahí tenemos el patrón muy bien indicado. Cuando leemos de que el Señor les dio instrucciones específicas a Adán y Eva y les dijo, miren, ustedes pueden comer de todo, pero no vayan a comer de este árbol. Y entonces cuando Eva pasaba por ahí, ¿por qué será que podemos comer de todo, pero no de este árbol? Y el deseo empezó. De luego aparece el enemigo como una serpiente astuta. Las serpientes no físicas, las serpientes animales, son animales que aparecen de la nada. Están escondidos y en el momento menos oportuno, cuando uno menos se lo imagina, aparecen. Y de igual forma, el enemigo apareció y la engaña. Y entonces, luego del engaño, viene otra cosa que ahí sí nosotros estamos en control. Fíjense pues, el deseo radica acá en nuestro ser. Y van a haber deseos constantes, tentaciones constantes de hacer cosas. Bueno, pero
el engaño es algo que nosotros tenemos que saber cuál es la verdad. Tenemos que saber escuchar la voz del Señor. En este caso de Adán y Eva, Eva específicamente, se olvidó de escuchar la voz de Dios. A lo mejor Adán no fue el mejor líder para estarla acostumbrando a escuchar y ser sensible a la voz de Dios, y se dejó engañar por la serpiente, y luego vino la desobediencia. El tercer paso de las estrategias del enemigo es hacernos desobedecer la palabra de Dios. Hacernos desobedecer la palabra de Dios. ¿Quién de nosotros ha desobedecido alguna vez la palabra de Dios? Creo que si somos honestos, todos en alguna oportunidad hemos desobedecido, y nosotros sabemos en ese mismo instante que metimos la pata, que no estuvo bien, y tal vez no estoy hablando de pecados grandes que cualquiera pueda pensar en adulterio, en fornicación, cosas de ese tipo, pero a veces desobedecemos cuando hay situaciones que nosotros sabemos que tenemos que hacer. Por ejemplo, imagínense ustedes que te ofendieron. Imagínate que necesitas perdonar a alguien, pero como decía Alberto, el orgullo te dice: no, a mí esto no me lo van a hacer. Yo no soy trapo de nadie para que se paren sobre mí. Y entonces empiezas a crear esta amargura, y en ese mismo instante empiezas a desobedecer lo que Dios te dijo. Los que estamos casados, ¿cuántas veces los que estamos casados a lo mejor hemos tenido una peleita o una peleota? Hay peleitas y hay peleotas, pero ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Que si nos enojamos, que no pasa el día sin poder reconciliarnos. Pero eso requiere ser intencionales, eso requiere ser humildes, eso requiere poder platicar antes de que se termine el día. Muchas veces nos hacemos los locos y no obedecemos, y entonces en la desobediencia es cuando en ese verso de Efesios 5 dice que le damos lugar nuevamente al enemigo, que es el diablo. Entonces, aquí miren esta parte del verso, dice: cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Toda desobediencia engendra el pecado. Entonces miren cómo es la estrategia del enemigo. Primero, actúa con los deseos que tenemos en nuestra naturaleza. Va a traer palabras de engaño para hacernos creer que está bien. No, tranquilo, tú lo puedes hacer porque todos lo están haciendo. No hay que ser no hay que ser tan exagerados, no hay que ser tan cuadrados. Y empieza la gente a razonar con palabras de engaño. A Eva le dijeron: no vas a morir, nada te va a pasar al comer esa fruta. Entonces ese engaño empieza a perforar la mente de las personas, y es aquí cuando las personas caen en la desobediencia. Pero eso es lo que les decía al principio: nosotros tenemos la capacidad de ser obedientes. El enemigo te puede tirar 1000 tentaciones. El enemigo, el mundo, las personas pueden tirarte 10,000 tipos de palabras engañosas, y te pueden estar bombardeando constantemente con cualquier tipo de engaño. Pero ¿sabes quién tiene la capacidad de decir sí o decir no? Somos nosotros. Te podemos decir: no, yo voy a obedecer al Señor. O simplemente podemos bajar la guardia y desobedecer, lo que nos da el paso a la siguiente etapa, que es la etapa más triste, que es la muerte. La muerte. Y sí, la muerte, como dice, y el pecado una vez ha sido consumado, da luz a la muerte. Así es de que esa es una consecuencia trágica de ceder en la tentación. Y lo que causa es perder la batalla, y los resultados siempre van a ser devastadores. Eso es cuando tú cometes el pecado, siempre van a ser devastadores. Así es de que tenemos que vencer la tentación, porque si ya hiciste algo indebido y estás sintiendo la muerte, no hablamos de muerte. Yo puedo decir: cometí algún pecado, caí en tentación y sigo vivo. Lo que estamos hablando es de la muerte espiritual. Eso es lo que nos aleja y nos hace una separación de Dios. Así es de que Santiago dice que somos libres de escoger la manera en que queremos vivir. Dios nos dio la elección. Dice la palabra que todo no es ilícito, todo no es ilícito, nos es ilícito, pero no todo nos conviene.
Así es que Él nos da la libertad de hacer lo que queramos, pero nosotros somos los que tenemos que parar. Nosotros tenemos que decir, esto me puede llevar a la muerte. Y las consecuencias van a ser terribles. Y a veces nosotros en nuestros pensamientos decimos, no, nosotros podemos cambiar el rumbo de las consecuencias. No, las consecuencias van a ser las que tienen que ser, y no es que Dios te castigue, es simplemente la consecuencia de los actos y de caer en el pecado. En el versículo 17 de Santiago dice que Él cambia las cosas. Comienza hablando de la bondad de Dios y parece como si Dios se hubiera olvidado que acabamos de hablar de la muerte, y empieza con la bondad de Dios y dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestiales y no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Santiago está hablando de la tentación y luego nos dice la bondad de Dios. Él nos está moviendo al otro lado, nos está reenfocando, y aquí es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser realistas, tenemos que ser responsables y estar alerta, pero ante todo reenfocarte a donde Dios quiere que vayamos, a buscar otra vez la luz, que es la luz de nuestro Señor Jesucristo. Efectivamente, Alberto, y es interesante ver que Santiago viene hablando acerca de las tentaciones y nos da esta estrategia que usa el enemigo del deseo, el engaño, la desobediencia que nos lleva a la muerte, pero luego cambia de tema drásticamente y nos empieza a hablar de la bondad de Dios, nos empieza a hablar de los regalos del cielo. ¿Y saben por qué hace eso? Como tú lo decías, porque nos quiere decir que nos tenemos que enfocar en lo bueno, y esa es la mejor arma para vencer las tentaciones. Al principio empezamos hablando de que todos estos deseos empiezan aquí en nuestra mente. Empezamos hablando de que los deseos empiezan en nuestros pensamientos. Entonces, es allí donde tenemos que también hacer la guerra. Pero ¿cómo la vamos a hacer? No la vamos a hacer en nuestras fuerzas. Tiene que ser en las fuerzas del Señor, enfocándonos en lo que proviene de Dios. Y Pablo nos da el mensaje más directo para que hagamos esto. Si me acompañan a Filipenses 4:8, es un verso, un pasaje muy conocido, pero que muchas veces no lo aplicamos cuando estamos pasando por estas batallas mentales. Miren lo que dice Pablo en Filipenses 4:8. Por último, hermanos, consideren bien todo lo que es verdadero, todo lo que es respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Interesante, porque cuando estamos en estas situaciones de tentaciones, no es cierto que muchas veces empezamos a pensar solamente en la tentación, solamente en la tentación. Por ejemplo, imagínense una persona que tenga un deseo ilegítimo de a lo mejor estar con otra persona que no es su esposa o no es su esposo. Sabemos todos que eso no es correcto, sabemos todos que eso desagrada a Dios, pero muchas veces cuando están en este proceso, están tratando de pelear la tentación no pensando en eso, y cuando menos lo siente, están hundidos en esas tentaciones. Estoy hablando de un caso hipotético de alguien que esté como empecinado en tener una relación con otra persona. Pero si hablamos, por ejemplo, de alguien que tiene alguna cosa secreta, en esta época tecnológica, digital en que estamos, hay muchas personas que desafortunadamente han caído presa y esclavos de la pornografía. Entonces muchas personas, cuando están teniendo estas tentaciones, hoy no voy a ver, hoy no voy a caer, hoy no voy a estar en esto, empiezan solamente a estar tratando de pelear con esa tentación, y cuando menos lo sienten, cayeron nuevamente. ¿Por qué? Porque nos estamos enfocando en la tentación. Entonces lo que nos dice aquí Pablo es todo lo contrario. En lugar de enfocarte en lo malo, en lugar de enfocarte en el problema, nos tenemos que enfocar, nos tenemos que concentrar, tenemos que poder poner toda nuestra energía ¿en qué? Lo vamos a poner en todo lo que es verdadero,
Pensemos por un momento, las cosas que son verdad, las cosas que son verdaderas. Regreso a la porno. La porno es una mentira. La porno es algo que no es real. La relación con una persona que no es tu esposa, eso es una mentira. De hecho, es una relación que está siendo fabricada en el infierno. La falta de perdón, eso no es verdadero, te va a traer problemas. Entonces todas estas cosas no son verdaderas. Luego dice, piensen en todo lo que es respetable, piensen en todo lo que es justo. Muchas veces las tentaciones son injusticias. Tenemos que pensar lo contrario pensando en lo justo. Y me gusta mucho. Piensen en todo lo que es puro. Las tentaciones sabemos que están tratando de hacernos impuros. Nosotros tenemos que pensar, Señor, ¿qué es puro? ¿Cómo puedo ser más puro? ¿Qué tengo que dejar de hacer para ser más puro? A veces estamos viendo alguna serie, alguna película con Luisita, y cuando menos se lo imaginan, no sé si les ha pasado a ustedes, empiezan a salir escenas que no tienen nada de pureza. Escenas de homosexualismo, escenas que traen sexo implícito. Entonces dice uno, es conveniente que estas escenas estén invadiendo mi ser cuando no son puras. Y entonces a veces lo que hacemos es inmediatamente lo quitamos, y tenemos un dicho con Luisita y me dice, ¿sabes qué? Mejor miremos animalitos. Entonces miramos shows de la naturaleza, documentales, que eso nos deja algo positivo. Entonces enfoquémonos en lo que es puro, dice todo lo que es amable, todo lo que es digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Y te hago este reto. ¿Qué tal si agarras Filipenses 4:8 y disectas el pasaje y empiezas a escribir cosas que sean verdaderas, cosas que sean respetables, cosas que sean puras, cosas que sean dignas de elogio, y empiezas a hacer tu lista? Y cuando vengan las tentaciones, empiezas a meditar, empiezas a enfocarte, a concentrarte en esas cosas. Martin Luther King dijo algo muy interesante que me gustaría compartírselos hoy. Miren lo que él dijo. Dice, no podemos hacer que los pájaros dejen de volar sobre nosotros. No podemos dejar de hacer eso. Pero lo que sí podemos hacer es evitar que hagan un nido en nuestra cabeza. Los pájaros van a estar volando, las tentaciones van a estar volando, y eso no lo podemos evitar. Pero lo que sí podemos evitar es que vengan y hagan nidos acá. Claro. Entonces es allí cuando nos enfocamos en las cosas que sí valen la pena. Por último, en este verso 18 nos dice, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos los primeros y mejores frutos de su creación. Santiago 1:18. Entonces, en otras palabras, lo que el Señor quiere es que primero, para vencer las tentaciones, nos enfoquemos en lo que es puro, pero también saber de que nosotros no estamos siguiendo una religión. A mí me gusta recalcar esto continuamente. Nosotros somos una nueva creación. Los que hemos decidido seguir a Cristo, los que hemos invitado a que el Señor crezca en nuestras vidas, hemos nacido de nuevo. Y si tú no has tenido esa oportunidad, esa es una de las causas por las cuales no has podido vencer estos patrones de tentación, deseo, engaño, desobediencia y pecado. Cuando una persona empieza a tener esta relación con el Señor, no una relación religiosa, no una relación que no es personal, sino que esa relación personal, el Señor va a estar trayendo verdad a tu vida. El Espíritu Santo va a estar hablándonos. ¿Saben qué? El Espíritu Santo a veces también nos reprende. El Espíritu Santo te va a decir, hey, ¿qué estás haciendo? Hey, tienes que parar, tienes que pedir perdón. El Espíritu Santo te va a decir, salte de ahí. El Espíritu Santo te va a decir otras veces, llama a esa persona. Ofrece tu ayuda, ora por otra persona. Esas son cosas puras, esas son cosas amables, esas son cosas que son excelentes y dignas de hacer. Entonces, cuando una persona empieza a operar en esta esfera del Espíritu, ¿las tentaciones van a seguir viniendo? Claro que sí.
Las palabras de engaño van a estar circulando en tus oídos, en tus mentes, claro que sí. Pero el Señor te va a dar la fuerza para obedecer, aunque sea difícil. El Señor te va a dar las fuerzas, las herramientas para obedecer, aunque eso esté muy difícil. Y por lo tanto no vas a pecar y no vas a tener muerte, como decía Alberto, muerte espiritual. Así que hoy, esa es nuestra lección de hoy, y quisiera que los invito a que ustedes puedan revisar estos versos, revisen sus notas, pero no solamente las miren como teoría. Tratemos de llevar esto a nuestras vidas. Mañana, hoy en la noche probablemente te vas a enfrentar a tentaciones. A lo mejor dejaron algo inconcluso con tu esposa. A lo mejor se pelearon en la tarde por alguna situación. Obedece la palabra, hablen, reconcíliense. Entonces, todos los días tenemos oportunidades de que ese deseo, de que ese engaño, de que la desobediencia o que la muerte, todos los días tenemos oportunidades de vencer estas estrategias del enemigo para reenfocarnos, para concentrarnos en lo que es bueno y en lo que es agradable a Dios. Así que ya para terminar, los invito nuevamente a que ahorita que terminemos, dentro de unos 5 minutitos, podamos conectarnos en Zoom, y ahí está el link en los primeros comentarios del chat para que ustedes puedan tener plática con otras personas. Así que si oramos para terminar. Claro, oramos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de meditar y de platicar acerca de tu palabra. Señor, reconocemos que necesitamos tu ayuda. Señor, tú conoces las tentaciones, tú conoces, Señor, las situaciones por las que las personas están atravesando. Señor, y probablemente hay personas que en este mismo momento, Señor, están a punto a ceder ante una tentación. A lo mejor en este mismo, Señor, día, Señor, están a una llamada, están a un clic de caer en una tentación, Señor, y ser engañados y desobedecerte a ti. Señor, en esta oportunidad, Espíritu Santo, te pedimos que tú les des la fortaleza. Señor, que hagan lo que tu palabra nos dice, que nos enfoquemos en todo lo que es bueno, todo lo que es amable, todo lo que es de excelencia, todo lo que es puro, en tu nombre, Dios. Señor, queremos ser personas que aunque seamos tentadas, salgamos, Señor, siempre más que victoriosos, sabiendo, Señor, que tú vives en nosotros y, Señor, que tú quieres que cada día nos parezcamos más a ti. En tu nombre oramos, Señor, hoy. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros, y entonces los invitamos a que ahora puedan, los que quieran, los que puedan también, que pasen a la conversación en Zoom, donde vamos a seguir hablando acerca de este tema tan interesante de cómo vencer las tentaciones. Dios los bendiga y nos vemos el próximo miércoles.